Mi nombre es Mateo Hernández, y hace exactamente 8 meses que mi vida se convirtió en una pesadilla de la que aún no he despertado completamente. Todo comenzó el 23 de julio, cuando me encontraba tirado en una hamaca bajo el sol de Tenerife, pensando que tenía la vida resuelta. Era ingeniero de sistemas en Barcelona, ganaba bien, tenía un apartamento decente y por primera vez en años me había tomado unas vacaciones largas. 3 semanas sin pensar en código, sin reuniones, sin estrés. Solo yo, la playa y una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba. Eran las 4:30 de la tarde cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me extrañó. Mamá. Mis padres, Teresa y Miguel Hernández, nunca me llamaban durante mis vacaciones. Habíamos acordado que solo lo harían en caso de emergencia real. Mi estómago se contrajo antes incluso de contestar. La voz de mi madre sonaba extraña, quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. Mateo, hijo, tienes que venir a casa inmediatamente. Las palabras salían entrecortadas, con pausas que me ponían los nervios de punta. Ha pasado algo terrible con la tienda. La tienda. Electrodomésticos Hernández. El negocio familiar que mis padres habían construido durante 30 años en Valladolid. Una empresa mediana que vendía lavadoras, refrigeradores, televisores, todo lo que una familia podía necesitar. Siempre había sido rentable, o al menos eso creía yo. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Hubo un robo, un incendio? Mi mente buscaba explicaciones lógicas para el pánico en su voz. Lo que escuché a continuación me dejó paralizado en esa hamaca. La empresa está en bancarrota, Mateo. Debemos casi 400.000 euros. Los bancos nos han cerrado las cuentas. Los proveedores nos demandan y... Su voz se quebró completamente. Tu padre y yo nos vamos del país esta noche. Ya no podemos más. Sentí como si alguien me hubiera arrojado agua helada sobre todo el cuerpo. ¿Cómo que se van del país? ¿De qué estás hablando? Intenté incorporarme en la hamaca, pero las piernas no me respondían. Mamá, explícame qué está pasando exactamente. Hemos transferido toda la propiedad de la empresa a tu nombre, continuó con una voz que parecía venir de ultratumba. Los papeles ya están firmados. Ahora eres el único propietario de Electrodomésticos Hernández. Lo siento mucho, hijo, pero no teníamos otra opción. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la arena. Durante varios minutos me quedé ahí, mirando las olas del océano mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mis padres habían huido. La empresa familiar estaba arruinada. Y yo, que no sabía absolutamente nada sobre el negocio, acababa de convertirme en el propietario de una bomba de tiempo financiera. Recogí el teléfono y marqué el número de mi padre. Directo al buzón de voz. Intenté con mi madre. Lo mismo. Llamé a la tienda. Nadie contestaba. Era como si toda mi familia hubiera desaparecido de la faz de la tierra en cuestión de horas. La primera decisión fue cancelar inmediatamente las vacaciones. Mientras empacaba mis cosas en el hotel, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo era posible que una empresa que había funcionado durante 3 décadas colapsara de la noche a la mañana? ¿Por qué mis padres no me habían dicho nada? ¿Y por qué diablos habían puesto todo a mi nombre antes de largarse? El vuelo de regreso a la península fue eterno. Cada minuto que pasaba, imaginaba escenarios peores. Deudas astronómicas, embargos, cárcel. Había escuchado historias de hijos que heredaban las deudas de sus padres sin saberlo. Era eso lo que me había ocurrido a mí. Llegué a Valladolid cerca de las 11 de la noche. Tomé un taxi directo a la tienda, que estaba ubicada en la avenida principal del barrio donde había crecido. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Cuando el taxi se detuvo frente a Electrodomésticos Hernández, lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Las luces estaban apagadas. Había un cartel de cerrado indefinidamente, pegado en la puerta principal, y lo más aterrador de todo, varios carteles oficiales que parecían notificaciones judiciales. Me acerqué a leer uno de ellos, embargo preventivo por deuda tributaria. Otro decía, procedimiento concursal iniciado. Saqué las llaves que siempre había tenido de la tienda y entré. El lugar estaba sumido en una oscuridad absoluta. Busqué el interruptor de la luz y cuando se encendió, el panorama fue devastador. Estantes vacíos, cajas abiertas por el suelo,
papeles desperdigados por todas partes. Parecía que hubiera pasado un huracán. Me dirigí hacia la oficina administrativa, ubicada en la parte trasera del local. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, encontré un caos indescriptible. Archivadores volcados, cajones abiertos, documentos por el suelo. En el escritorio de mi padre había una nota escrita a mano. La reconocí inmediatamente por su letra. Mateo, perdónanos. La situación se nos fue de las manos hace años. Intentamos solucionarlo sin involucrarte, pero ya no hay salida. La empresa te pertenece ahora, junto con todo lo que conlleva. Si decides seguir adelante, habla con Elena Ruiz, la contadora. Ella sabe toda la verdad. Si decides correr como nosotros, nadie te juzgará. Te amamos, papá y mamá. Elena Ruiz. Ese nombre me sonaba vagamente. Creo que la había visto un par de veces en reuniones familiares, pero nunca habíamos hablado realmente. Busqué su número en la agenda de la oficina y marqué, a pesar de que ya era medianoche. Para mi sorpresa, contestó al segundo timbre. Su voz sonaba cansada pero alerta, como si hubiera estado esperando mi llamada. Mateo, supongo. No hubo necesidad de presentaciones. ¿Ya viste la tienda? Acabo de llegar, respondí, sintiendo cómo la garganta se me secaba. Elena, necesito que me expliques qué demonios está pasando aquí. Es una historia larga, suspiró. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Vivo cerca de la tienda, en la calle Sierpes, número 42. Creo que es mejor que hablemos en persona. 20 minutos después, estaba tocando el timbre de un edificio modesto de 3 plantas. Elena me abrió la puerta, y por primera vez pude verla claramente. Era una mujer de unos 40 años, pelo castaño recogido en una coleta, ojos verdes intensos que reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Vestía unos jeans y una camisa blanca arrugada, como si hubiera estado trabajando hasta muy tarde. «Pasa, te he preparado café. Va a ser una noche muy larga», me dijo mientras me guiaba hacia su sala de estar. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros de contabilidad y derecho mercantil. En la mesa del comedor había pilas de documentos organizados en carpetas de colores. «Llevo 3 meses preparándome para este momento», comenzó Elena mientras me servía una taza de café humeante. «Desde que tus padres me dijeron que estaban considerando transferirte la propiedad. He intentado disuadirlos, explicarles que había otras opciones, pero estaban demasiado asustados para escuchar. Me senté en el sofá y tomé un sorbo del café. Estaba fuerte, exactamente lo que necesitaba. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con mis padres?» 12 años, respondió Elena tomando asiento frente a mí. «Comencé como ayudante de contabilidad cuando terminé la carrera. He visto crecer la empresa, he visto los buenos momentos y...» Hizo una pausa. «También he visto cómo todo se fue deteriorando. Mis padres siempre me dijeron que el negocio iba bien», dije, sintiendo una mezcla de confusión y traición. Cada vez que preguntaba, me decían que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Elena negó con la cabeza lentamente. «Mateo, tus padres son buenas personas, pero pésimos administradores, y más importante aún, durante años han estado ocultándote la verdad para protegerte. El problema es que la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz eventualmente». Durante la siguiente hora, Elena me explicó la situación real de Electrodomésticos Hernández. Lo que creía que era una empresa sólida era en realidad un castillo de naipes que llevaba años tambaleándose. Los problemas habían comenzado hace 5 años, cuando mis padres decidieron expandir el negocio sin tener el capital suficiente. Abrieron una segunda sucursal en Palencia, me explicó Elena mientras me mostraba hojas de cálculo llenas de números rojos. Para financiarla, pidieron un préstamo de 200.000 euros, pero la nueva tienda nunca funcionó. La competencia era demasiado fuerte, la ubicación no era la adecuada, y en lugar de cerrarla rápidamente, siguieron inyectándole dinero mes tras mes. Las cifras que me mostraba eran aterradoras. Préstamos bancarios, deudas con proveedores, atrasos en el pago de impuestos, empleados que no habían cobrado en meses. El total ascendía a casi 450.000 euros, una cantidad que parecía imposible de manejar. «Pero eso no es lo peor», continuó Elena con una expresión que me helaba la sangre. «Hace 2 años, cuando la situación se volvió insostenible, tu padre tomó una decisión desesperada.
Falsificó varios contratos de venta para mostrar ingresos que no existían y conseguir más crédito bancario. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Estás diciendo que mi padre cometió fraude? Técnicamente sí, respondió Elena bajando la voz, pero no fue por avaricia o mala fe. Estaba desesperado, convencido de que si conseguía un poco más de tiempo y dinero, podría salvar la empresa. Es una historia que se repite mucho en las pequeñas empresas familiares. Buenos empresarios que se convierten en malos administradores cuando las cosas se ponen difíciles. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda esa información. Mi padre, el hombre que me había enseñado sobre honestidad y trabajo duro, había falsificado documentos. Mis padres, que siempre habían sido mi ejemplo de estabilidad, habían huido del país como criminales. Y yo estaba ahí, heredando no solo una empresa en ruinas, sino también las consecuencias legales de decisiones que ni siquiera sabía que se habían tomado. Elena, dije finalmente, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué probabilidades hay de que termine en la cárcel por esto? Ella suspiró profundamente antes de responder. Si actúas rápidamente y de manera inteligente, muy pocas. El sistema legal español es relativamente comprensivo con situaciones como esta, especialmente cuando el nuevo propietario demuestra buena fe y voluntad de cooperar. Pero si intentas huir como hicieron tus padres, o si ignoras el problema esperando que desaparezca solo, entonces sí, podrías enfrentar consecuencias serias. ¿Y qué significa actuar rápidamente y de manera inteligente? Elena se levantó y se dirigió hacia los documentos que había en la mesa del comedor. Significa que tenemos que presentar un plan de reestructuración de deudas dentro de los próximos 30 días. Significa que tienes que decidir si quieres intentar salvar la empresa o cerrarla de manera ordenada. Y significa que necesitas un socio que entienda de números y de leyes, porque esto es demasiado complejo para manejarlo solo. ¿Te estás ofreciendo como socia?, pregunté, sorprendido por la dirección que estaba tomando la conversación. Estoy ofreciendo ser tu socia en esto, sí, respondió Elena, con una sonrisa que mezclaba determinación y cansancio. He estado pensando en esta posibilidad durante meses. Conozco el negocio mejor que nadie. Entiendo la situación financiera al detalle y, francamente, creo que entre los dos podríamos salvar algo de este desastre. ¿Por qué querrías meterte en este lío?, pregunté. Era una pregunta genuina. Cualquier persona cuerda habría corrido en la dirección opuesta, porque llevo 12 años viendo cómo una buena empresa se destruye por malas decisiones, respondió Elena con pasión en la voz. Porque creo que Electrodomésticos Hernández tiene potencial si se maneja correctamente, y porque, sinceramente, estoy cansada de trabajar para otros. Esta podría ser mi oportunidad de construir algo propio. Esa noche no dormí nada. Me quedé en casa de Elena hasta las 5 de la mañana, revisando documentos, analizando opciones, tratando de entender la magnitud de lo que había heredado. Cuando finalmente llegué a mi apartamento de la infancia, mis padres ya no estaban. Habían dejado una maleta pequeña en mi habitación con algunos documentos importantes y una carta más larga explicando sus razones. La carta era desgarradora. Mi padre describía cómo había comenzado a tomar decisiones cada vez más desesperadas, cómo había mentido a mi madre sobre la gravedad de la situación durante meses y cómo finalmente se habían visto obligados a huir cuando los acreedores comenzaron a amenazar con acciones legales inmediatas. No queríamos arrastrarte a este infierno, escribía mi padre, pero tampoco podíamos soportar ver cómo el trabajo de toda una vida se desvanecía sin darle una oportunidad a alguien más inteligente que nosotros. Durante los siguientes 3 días, Elena y yo trabajamos como poseídos para entender completamente la situación. Revisamos cada contrato, cada factura, cada documento legal. La imagen que emergía era la de una empresa que había sido rentable hasta hace 5 años, pero que se había hundido progresivamente debido a decisiones de expansión mal planificadas y a la falta de control financiero riguroso. Lo interesante, me dijo Elena el cuarto día mientras analizábamos los números de ventas, es que la tienda original de Valladolid sigue teniendo una clientela fiel y ventas relativamente estables. El problema no es la demanda o la reputación. El problema es la estructura de costos y la carga de deuda que arrastramos de la expansión fallida.
Habíamos identificado varios caminos posibles. El primero era liquidar todo inmediatamente, vender el inventario a precio de costo y usar ese dinero para pagar parte de las deudas. Esta opción nos permitiría cerrar la empresa sin consecuencias legales graves, pero significaría admitir la derrota completa y probablemente dejar a varias familias sin trabajo. La segunda opción era intentar vender la empresa a un competidor. Elena había hecho algunas consultas discretas y había un par de cadenas más grandes que podrían estar interesadas en adquirir nuestra clientela y nuestra ubicación. Pero el precio que ofrecían era ridículamente bajo, apenas suficiente para cubrir una fracción de las deudas. La tercera opción era la más arriesgada, pero también la más ambiciosa: reestructurar completamente la empresa, negociar con los acreedores e intentar construir un negocio sostenible desde las cenizas del anterior. Esta opción requería no solo capital, sino también una transformación radical de cómo operaba Electrodomésticos Hernández. ¿Cuánto dinero necesitaríamos para la tercera opción?, pregunté a Elena mientras revisábamos por enésima vez las proyecciones financieras. Para tener una oportunidad real, necesitaríamos al menos 100.000 euros de capital de trabajo, respondió. 50.000 para negociar con los acreedores más agresivos y otros 50.000 para modernizar el inventario y las operaciones. Suena a mucho dinero, pero comparado con el total de la deuda es relativamente manejable. El problema era que yo no tenía 100.000 euros. Mis ahorros como ingeniero ascendían a unos 30.000 euros, una cantidad respetable para mi edad, pero insuficiente para esta situación. ¿Y si hipotecamos la tienda?, sugerí. Elena negó con la cabeza. Ya está hipotecada hasta el techo. De hecho, el banco está considerando ejecutar la hipoteca en los próximos meses si no llegamos a un acuerdo. Durante los siguientes días, exploré todas las opciones financieras posibles. Intenté conseguir un préstamo personal, pero mi historial crediticio no era suficiente para una cantidad tan grande. Consideré buscar inversionistas externos, pero Elena me advirtió que esto podría complicar enormemente la estructura legal de la empresa. Fue entonces cuando recordé a mi tío Carlos, el hermano menor de mi padre. Carlos había emigrado a Argentina en los años 90 y había construido un negocio exitoso de importación de tecnología. Siempre había mantenido una relación cordial con la familia, aunque las visitas eran esporádicas debido a la distancia. Le escribí un email explicándole la situación. Para mi sorpresa, me respondió en menos de 24 horas. Mateo, he sabido lo de tus padres a través de unos primos. Es una situación terrible pero no irreversible. Si realmente estás dispuesto a jugártela por salvar la empresa, podemos hablar. Una semana después, Carlos estaba en Valladolid. Era un hombre de 55 años, bronceado por el sol argentino, con una energía y una determinación que contrastaban notablemente con la melancolía que había caracterizado a mis padres en los últimos años. Elena y yo le presentamos nuestro plan de reestructuración completo. La propuesta es sólida, dijo Carlos después de revisar nuestros números durante 2 horas. Pero hay un problema fundamental. Ustedes dos no tienen experiencia dirigiendo una empresa en crisis. Yo puedo poner el dinero, pero necesito garantías de que no voy a tirar mi inversión a un pozo sin fondo. Su propuesta era más compleja de lo que había anticipado. Carlos estaba dispuesto a invertir los 100.000 euros necesarios, pero a cambio quería un 30% de participación en la empresa y un asiento en el Consejo de Administración. Más importante aún, insistía en que contratáramos a un consultor externo especializado en reestructuraciones empresariales. Entiendo que quieran mantener el control familiar del negocio, nos explicó Carlos, pero la realidad es que si ustedes supieran cómo salvar una empresa en bancarrota, probablemente no estarían en esta situación. Necesitan ayuda profesional. Elena y yo pasamos 3 días debatiendo la propuesta de Carlos. Por un lado, representaba la única oportunidad real de salvar la empresa. Por otro lado, significaba ceder una parte significativa del control y admitir que no teníamos todas las respuestas. Lo que más me preocupa, le dije a Elena durante una de nuestras largas conversaciones nocturnas, es que no tengo ni idea de si realmente quiero dirigir una empresa de electrodomésticos. Hace una semana era ingeniero de software. Mi vida estaba perfectamente organizada y predecible. Ahora me estoy planteando hipotecar mi futuro
por un negocio que ni siquiera entiendo completamente. Esa es exactamente la razón por la que deberías hacerlo, respondió Elena con una sonrisa. Mateo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente te asustara? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un riesgo real por algo en lo que creías? Tenía razón. Mi vida como ingeniero había sido cómoda, pero también increíblemente predecible. Trabajaba en proyectos que me gustaban, ganaba bien, tenía seguridad laboral, pero cuando intentaba imaginarme haciendo lo mismo durante los próximos 20 años, sentía una especie de vacío existencial. Además, continuó Elena, no estás solo en esto. Yo voy a estar ahí contigo, paso a paso. Y Carlos tiene experiencia en situaciones similares. No es como si fueras a lanzarte al vacío sin paracaídas. Esa noche tomé la decisión. Llamé a Carlos y acepté su propuesta. Al día siguiente, firmamos los documentos preliminares que lo convertían en socio minoritario de Electrodomésticos Hernández. Elena pasó de ser empleada a ser copropietaria con un 20% de participación. Y yo, sin haberlo planeado jamás, me convertí en el director ejecutivo de una empresa en bancarrota con 50% de las acciones. El consultor que contrató Carlos se llamaba David Mendoza, un especialista en reestructuraciones empresariales con 20 años de experiencia. Era un hombre delgado, de unos 45 años, con una manera de hablar directa que a veces resultaba brutalmente honesta. Su primera evaluación de nuestra situación fue desalentadora. Tienen un problema de flujo de caja, un problema de estructura de costos, un problema de posicionamiento en el mercado y un problema de liderazgo, nos dijo David durante nuestra primera reunión formal. La buena noticia es que todos estos problemas tienen solución si están dispuestos a tomar decisiones difíciles. Las primeras decisiones difíciles llegaron inmediatamente. David insistió en que teníamos que cerrar definitivamente la sucursal de Palencia y liquidar todo su inventario, incluso si eso significaba vender a pérdida. Cada día que mantengan abierta esa tienda, están perdiendo dinero, nos explicó. Es como tener una herida abierta que no para de sangrar. Cerrar Palencia significaba despedir a 7 empleados, incluyendo a Marta, una vendedora que había estado con la empresa durante 15 años. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Marta había conocido a mis padres desde antes de que yo naciera, había visto crecer el negocio, y ahora tenía que escuchar de boca de alguien que podría ser su hijo que ya no tenía trabajo. Entiendo la situación, Mateo, me dijo Marta con una dignidad que me partió el corazón. Tu papá ya me había advertido que esto podría pasar. Solo te pido que si las cosas mejoran, te acuerdes de nosotros. Las siguientes semanas fueron un torbellino de negociaciones, documentos legales y decisiones empresariales. Elena demostró ser una negociadora natural, especialmente cuando se trataba de discutir términos de pago con proveedores. Logró convencer a la mayoría de ellos de aceptar un plan de pagos escalonados que nos daba tiempo para estabilizar el flujo de caja. Carlos resultó ser más valioso de lo que había anticipado. Su experiencia en Argentina le había enseñado a navegar situaciones económicas complicadas y tenía una red de contactos internacionales que nos abrió oportunidades de conseguir inventario a precios más competitivos. Pero el verdadero desafío llegó cuando tuvimos que reestructurar el equipo de la tienda principal. David había determinado que teníamos demasiado personal para el volumen de ventas actual y que necesitábamos personas con habilidades más específicas en ventas y servicio al cliente. Lo que ustedes tienen aquí, nos explicó David después de pasar una semana observando las operaciones, es un equipo de vendedores tradicionales en un mercado que exige consultores especializados. Los clientes de hoy no necesitan que alguien les muestre dónde está la lavadora más barata. Necesitan que alguien les explique cuál es la lavadora que mejor se adapta a sus necesidades específicas, que les ofrezca opciones de financiamiento, que les proporcione servicio postventa de calidad. Esto significaba más cambios de personal. Tuvimos que despedir a 3 vendedores veteranos y contratar a 2 consultores especializados más jóvenes con formación técnica. Fue otra ronda de conversaciones difíciles, pero también la primera vez que comencé a sentir que estábamos construyendo algo nuevo en lugar de simplemente intentar reparar algo roto. Los primeros resultados comenzaron a verse después de 2 meses.
Las ventas de la tienda principal se incrementaron en un 20%, principalmente debido a un mejor asesoramiento a los clientes y a la introducción de opciones de financiamiento más flexibles. Pero más importante aún, comenzamos a desarrollar una reputación de ser la tienda donde podías conseguir no solo un buen precio, sino también un servicio personalizado de calidad. Elena implementó un sistema de gestión de inventario completamente nuevo que nos permitía responder más rápidamente a las demandas del mercado y reducir el capital inmovilizado en productos que no se vendían. Lo que estamos haciendo, me explicó, mientras me mostraba las nuevas métricas de rotación de inventario, es convertir Electrodomésticos Hernández de una tienda tradicional en una empresa de retail inteligente. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que teníamos control sobre la situación, llegó la primera crisis seria. Uno de nuestros principales proveedores, una empresa italiana de electrodomésticos de cocina, decidió cancelar nuestro contrato debido a los antecedentes de impagos de la época de mis padres. No es personal, me explicó por teléfono Marco Fontanella, el director comercial de la empresa italiana. Pero ustedes tienen un historial crediticio problemático y nosotros no podemos permitirnos más riesgos en el mercado español. Perder a ese proveedor significaba quedarnos sin el 30% de nuestro inventario de cocinas, precisamente el segmento que mejor margen nos daba. Elena y yo volamos a Milán para reunirnos personalmente con Marco y su equipo. Señor Fontanella, le dije durante nuestra reunión en las oficinas de la empresa, entiendo perfectamente sus preocupaciones. Pero nosotros no somos la misma empresa que era Electrodomésticos Hernández hace 6 meses. Tenemos nueva administración, nuevos socios, nuevos sistemas de gestión. Le estoy pidiendo una oportunidad de demostrar que hemos cambiado. La negociación duró 2 días. Al final, Marco accedió a mantenernos como distribuidor, pero con condiciones mucho más estrictas. Pagos por adelantado para los primeros 3 pedidos, garantías bancarias para pedidos grandes y evaluaciones trimestrales de nuestro desempeño crediticio. Acepto todas sus condiciones, le dije mientras firmábamos el nuevo contrato. Pero a cambio, quiero que me prometa que si cumplimos con todo lo acordado durante un año, volveremos a tener las condiciones comerciales normales. Esa negociación me enseñó algo fundamental sobre dirigir una empresa en crisis. Cada decisión que tomas es evaluada no solo por su impacto inmediato, sino por cómo afecta tu credibilidad futura. Cada proveedor, cada cliente, cada empleado está constantemente evaluando si realmente has cambiado o si simplemente estás posponiendo el inevitable colapso. Mientras tanto, en el aspecto personal, mi relación con Elena había evolucionado de manera inesperada. Lo que había comenzado como una asociación empresarial se había convertido gradualmente en algo más profundo. Pasábamos 12 horas al día trabajando juntos, tomando decisiones difíciles, enfrentando crisis, celebrando pequeñas victorias. Era inevitable que desarrolláramos una conexión que iba más allá de lo profesional. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo Elena una noche, mientras cerrábamos la tienda después de un día particularmente intenso. Hace un año, mi mayor preocupación era si iba a poder ahorrar suficiente dinero para irme de vacaciones a la playa. Ahora estoy pensando en estrategias de expansión para los próximos 5 años. ¿Te arrepientes de haberte metido en esto?, le pregunté mientras apagábamos las luces del local. Para nada, respondió Elena con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Esta es la primera vez en mi vida que siento que estoy construyendo algo realmente mío. Y lo estoy haciendo con alguien en quien confío completamente. Esa noche, mientras caminábamos hacia nuestros respectivos apartamentos, Elena me tomó de la mano. Fue un gesto simple, pero que cambió completamente la dinámica de nuestra relación. Ya no éramos solo socios empresariales enfrentando una crisis juntos. Éramos 2 personas que estaban construyendo algo nuevo, tanto profesional como personalmente. Pero como suele pasar cuando las cosas comienzan a estabilizarse, llegó la crisis más grande de todas. Era un viernes por la mañana cuando Elena recibió una llamada del banco principal que manejaba nuestra hipoteca. El director de la sucursal quería reunirse con nosotros urgentemente. «No suena bien», me dijo Elena después de colgar. Su tono era muy formal, muy distante. La reunión
estaba programada para el lunes siguiente. Durante el fin de semana, Elena y yo repasamos todos nuestros números. Preparamos presentaciones, organizamos documentos. Estábamos cumpliendo con nuestros pagos. Las ventas habían mejorado consistentemente. Nuestros indicadores financieros apuntaban en la dirección correcta. ¿Qué podía haber salido mal? El lunes por la mañana, el director del banco, un hombre de unos 60 años llamado Fernando Aguirre, nos recibió en su oficina con una expresión que no auguraba nada bueno. Junto a él había una mujer más joven, que se presentó como la especialista en riesgos corporativos de la entidad. «Señor Hernández, señorita Ruiz», comenzó Fernando sin preámbulos, «hemos estado revisando la situación de Electrodomésticos Hernández, y aunque reconocemos los esfuerzos que han hecho para estabilizar la empresa, tenemos serias preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del negocio». Mi estómago se contrajo. «¿Qué tipo de preocupaciones?», pregunté, intentando mantener la voz firme. La especialista en riesgos tomó la palabra. «Nuestro análisis indica que ustedes han mejorado las operaciones, pero la estructura de deuda sigue siendo insostenible. Calculamos que necesitarían al menos 3 años de crecimiento consistente para reducir la deuda a niveles manejables, y las probabilidades de mantener ese crecimiento en un mercado tan competitivo son estadísticamente bajas». «Lo que están diciéndoles», intervino Fernando, «es que hemos decidido acelerar el proceso de recuperación de la hipoteca. Tienen 60 días para liquidar completamente el préstamo o procederemos a ejecutar la garantía». Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Elena se puso pálida inmediatamente. Pagar la hipoteca completa significaba conseguir 230.000 euros en 60 días, una cantidad absolutamente imposible de reunir. «Señor Aguirre», dije intentando mantener la calma, «ustedes mismos acaban de reconocer que hemos mejorado las operaciones. Nuestros pagos han sido puntuales durante los últimos 4 meses. ¿Por qué tomar esta decisión ahora? Porque nuestros actuarios han determinado que es mejor cortar las pérdidas ahora, mientras aún podemos recuperar una parte significativa del préstamo a través de la venta del inmueble», respondió la especialista con una frialdad que me indignó. «En otras palabras», dijo Elena con una voz que temblaba de rabia contenida, «ustedes prefieren destruir una empresa que está recuperándose para asegurar sus propias ganancias». «Señorita Ruiz, nosotros no destruimos empresas», replicó Fernando. «Nosotros protegemos los intereses de nuestros depositantes y accionistas, y esos intereses no se alinean con mantener préstamos de alto riesgo en nuestros libros». Salimos del banco en estado de shock. 60 días para conseguir 230.000 euros o perder todo. Era como si alguien nos hubiera dado un ultimátum imposible de cumplir. Durante el resto del día, intentamos explorar todas las opciones posibles. Otros bancos, inversionistas privados, la posibilidad de vender rápidamente parte del negocio. «Hay una opción que no hemos considerado», me dijo Elena esa noche, mientras revisábamos por enésima vez nuestras posibilidades. «Podríamos intentar conseguir un inversor que compre el edificio y nos lo alquile a nosotros. De esa manera, no tendríamos que pagar la hipoteca completa, pero sí podríamos mantener las operaciones». Era una idea inteligente, pero encontrar a alguien dispuesto a invertir 230.000 euros en un edificio comercial para alquilárselo inmediatamente a una empresa con un historial crediticio problemático no iba a ser fácil. Carlos, cuando le explicamos la situación, se mostró dispuesto a ayudar, pero con limitaciones. «Puedo conseguir otros 50.000 euros», nos dijo, «pero no tengo acceso inmediato a la cantidad completa que necesitan. Mi capital está invertido en varios proyectos en Argentina y liquidar esas inversiones tomaría al menos 3 meses». Durante las siguientes 2 semanas, Elena y yo trabajamos como nunca antes en nuestras vidas para encontrar una solución. Contactamos a fondos de inversión, empresas de capital privado, inversores individuales. Preparamos presentaciones, modelos financieros, proyecciones de crecimiento, pero cada reunión terminaba de la misma manera. Interés inicial seguido de rechazo cuando conocían los detalles de nuestra situación. Fue entonces cuando Elena me propuso algo que jamás había considerado. «¿Y si hacemos una campaña de crowdfunding?», me dijo una noche mientras estábamos en la tienda preparando el inventario.
Hay plataformas que permiten a las pequeñas empresas conseguir financiamiento de múltiples inversores pequeños. ¿Crowdfunding para salvar una tienda de electrodomésticos? Respondí con escepticismo. Elena, eso funciona para productos innovadores o causas sociales. Nosotros somos simplemente una empresa familiar tratando de sobrevivir. Exactamente, dijo Elena con entusiasmo creciente. Somos la historia de una empresa familiar que está luchando por sobrevivir en un mundo dominado por grandes cadenas. Somos dos jóvenes que heredaron un problema que no crearon y que están intentando solucionarlo sin destruir empleos o huir de las responsabilidades. Esa es exactamente el tipo de historia que conecta con la gente. Elena tenía razón. Durante los siguientes días, trabajamos en crear una campaña de crowdfunding que contara nuestra historia de manera honesta y convincente. Explicamos cómo habíamos heredado una empresa en bancarrota, cómo habíamos decidido enfrentar el problema en lugar de huir, cómo habíamos logrado estabilizar las operaciones y cómo ahora necesitábamos ayuda para superar la última crisis. No estamos pidiendo caridad, escribimos en la descripción de la campaña. Estamos ofreciendo a los inversores la oportunidad de ser parte de la reconstrucción de una empresa familiar tradicional que está adaptándose a los tiempos modernos. Cada persona que invierta con nosotros recibirá descuentos exclusivos, acceso a productos antes de su lanzamiento al mercado y actualizaciones regulares sobre nuestro progreso. Lanzamos la campaña en una plataforma española especializada en financiamiento empresarial. La meta era conseguir 150.000 euros en 40 días. Los primeros días fueron desalentadores. Apenas habíamos recaudado 3.000 euros, principalmente de amigos y familiares. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un periodista local escribió un artículo sobre nuestra historia en el periódico regional. El titular era «Dos jóvenes luchan por salvar la empresa familiar que sus padres abandonaron». El artículo se volvió viral en redes sociales, y de repente nuestra campaña de crowdfunding comenzó a recibir atención nacional. «Mira esto», me dijo Elena una mañana mientras revisaba las estadísticas de la campaña. «Hemos recibido donaciones de más de 200 personas en las últimas 24 horas. Y no son solo de Valladolid. Hay gente de Barcelona, Madrid, Sevilla, incluso de otros países». Los comentarios que acompañaban las donaciones eran emocionantes. «Mi familia tuvo una situación similar hace años», escribía una mujer de Valencia. «Admiro que hayan decidido luchar en lugar de huir». Otro comentario decía, «Las empresas familiares son el corazón de la economía española. Espero que logren salir adelante». Pero el momento decisivo llegó cuando recibimos una llamada inesperada. Era de una productora de televisión de Madrid que quería hacer un documental sobre nuestra historia. «Es exactamente el tipo de narrativa que conecta con la audiencia española», nos explicó la productora. «Una historia de responsabilidad familiar, emprendimiento joven y resistencia ante la adversidad». Aparecer en televisión nacional catapultó nuestra campaña de crowdfunding a otro nivel. En una semana habíamos recaudado 60.000 euros. Pero más importante aún, comenzamos a recibir ofertas de inversores serios que habían conocido nuestra historia a través de los medios. Una de esas ofertas llegó de una fuente completamente inesperada. Se trataba de Isabel Martínez, una empresaria de Barcelona de unos 50 años que había construido una cadena de tiendas especializadas en tecnología para el hogar. Isabel había vendido su empresa 2 años antes y estaba buscando nuevas oportunidades de inversión. «He seguido su historia en los medios», nos dijo Isabel durante una videollamada, «y me parece que tienen exactamente la combinación de determinación, inteligencia y humildad que se necesita para construir algo exitoso. Me gustaría proponer una asociación». La propuesta de Isabel era compleja pero atractiva. Estaba dispuesta a pagar la hipoteca completa del edificio a cambio de convertirse en propietaria del inmueble y socia minoritaria de la empresa con un 15% de participación. Además, quería ayudarnos a expandir el negocio abriendo 2 nuevas sucursales en ciudades cercanas, utilizando su experiencia y sus contactos en el sector. «Lo que me interesa», nos explicó Isabel durante nuestra primera reunión presencial, «no es solo el retorno financiero.
Quiero ser parte de algo que demuestre que las empresas familiares pueden reinventarse y competir exitosamente contra las grandes cadenas. Las negociaciones con Isabel tomaron 2 semanas. Elena demostró una vez más su habilidad para las negociaciones complejas, asegurándose de que mantuviéramos el control operativo de la empresa mientras Isabel proporcionaba el capital y la experiencia estratégica que necesitábamos. El día que firmamos el acuerdo con Isabel, exactamente 58 días después de que el banco nos diera el ultimátum, fue uno de los más emotivos de mi vida. Por primera vez en meses, sentí que realmente habíamos superado la crisis existencial de la empresa. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Elena esa noche mientras celebrábamos con una botella de vino en la tienda. Hace 8 meses, esto era simplemente el negocio de tus padres. Ahora es verdaderamente nuestro. Lo hemos ganado, lo hemos salvado, lo hemos transformado. Tenía razón. Electrodomésticos Hernández ya no era la empresa que mis padres habían construido y luego abandonado. Era algo completamente nuevo, una empresa modernizada, con una estructura financiera sólida, un equipo comprometido y una visión clara del futuro. Los siguientes meses fueron de crecimiento constante. Con Isabel como socia y asesora, implementamos un programa de modernización completo. Renovamos completamente la tienda principal, incorporamos tecnología de punto de venta avanzada, desarrollamos una presencia online sólida y establecimos alianzas estratégicas con varios fabricantes importantes. Pero el verdadero test llegó cuando abrimos nuestra primera sucursal nueva en Palencia, exactamente en la misma ciudad donde mis padres habían fracasado años antes. Esta vez vamos a hacerlo correctamente, le dije a Elena el día de la inauguración, con la ubicación adecuada, el equipo adecuado y la estrategia adecuada. La nueva tienda de Palencia fue diseñada según los principios que habíamos aprendido durante la crisis. En lugar de ser simplemente un espacio para exhibir productos, era un centro de consultoría donde los clientes podían recibir asesoramiento personalizado sobre sus necesidades específicas. Incorporamos un área de demostraciones donde los clientes podían probar los electrodomésticos antes de comprarlos y establecimos un servicio de entrega e instalación que cubría toda la provincia. Los resultados superaron nuestras expectativas más optimistas. En 6 meses, la sucursal de Palencia estaba generando ganancias consistentes y había establecido una base de clientes leales. Más importante aún, habíamos demostrado que nuestro modelo de negocio era replicable y escalable. Esto es solo el comienzo, me dijo Isabel durante una de nuestras reuniones mensuales de seguimiento. Con lo que han logrado aquí, podríamos fácilmente abrir 5 o 6 sucursales más en los próximos 2 años. Hay un mercado enorme para el tipo de servicio personalizado que ustedes ofrecen. Durante todo este proceso, mi relación personal con Elena había evolucionado naturalmente. Lo que había comenzado como una atracción mutua basada en el respeto profesional se había convertido en algo mucho más profundo. Estábamos construyendo no solo una empresa juntos, sino también una vida en común. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber seguido con tu carrera de ingeniería?, me preguntó Elena una noche mientras cenábamos en un restaurante de Valladolid. Nunca, respondí sin dudar. La ingeniería me daba seguridad y comodidad, pero esto me da propósito. Estoy construyendo algo que realmente importa con la persona que más admiro en el mundo. No cambiaría esta vida por nada. Ahora, 8 meses después de esa llamada telefónica que cambió todo, puedo decir que Electrodomésticos Hernández no solo ha sobrevivido, sino que se ha convertido en una empresa más fuerte y exitosa de lo que nunca fue bajo la administración de mis padres. Tenemos 3 sucursales operando con ganancias, un equipo de 24 empleados comprometidos y planes de expansión que nos llevarían a tener presencia en toda Castilla y León. Mis padres nunca regresaron a España. Según las últimas noticias que tengo de ellos, están viviendo en Ecuador, donde mi padre trabaja en una pequeña empresa de reparación de electrodomésticos. Me escriben ocasionalmente emails llenos de disculpas y orgullo a la vez. No podemos creer lo que han logrado, escribió mi madre en su último mensaje. Hemos convertido nuestro mayor fracaso en su mayor éxito. He aprendido que heredar un desastre puede ser,
paradójicamente, la mejor cosa que te puede pasar en la vida. Te obliga a descubrir fortalezas que no sabías que tenías. Te conecta con personas extraordinarias que se convierten en socios y compañeros de vida, y te da la oportunidad de construir algo verdaderamente tuyo desde cero. Elena y yo nos casamos hace 3 meses en una ceremonia pequeña celebrada en la tienda original de Valladolid, rodeados de empleados, proveedores, clientes y algunos de los inversores que habían creído en nosotros cuando nadie más lo hacía. Carlos viajó desde Argentina para ser mi padrino de boda, e Isabel dio un discurso emocionante sobre cómo el amor y los negocios pueden combinarse para crear algo más grande que la suma de sus partes. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentado en la oficina que mis padres abandonaron hace 8 meses, pero todo ha cambiado. Las paredes están pintadas de nuevo, hay plantas en las ventanas, los archivadores están organizados, y sobre el escritorio tengo fotos de nuestro equipo, de nuestras 3 tiendas, y de Elena y yo el día de nuestra boda. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si mis padres nunca hubieran tomado esa decisión desesperada de transferirme la propiedad de la empresa. Probablemente seguiría siendo ingeniero en Barcelona, viviendo una vida cómoda pero predecible, sin haber descubierto nunca mi capacidad para liderar, para tomar riesgos, para construir algo significativo. La ironía es que mis padres, al huir de sus responsabilidades, me dieron la oportunidad de encontrar las mías. Al dejarme con un problema que parecía imposible de resolver, me obligaron a descubrir que los problemas imposibles a menudo tienen soluciones extraordinarias si tienes la valentía de buscarlas y la persistencia de implementarlas. Electrodomésticos. Hernández ya no es solo una tienda familiar de electrodomésticos. Es la prueba de que con determinación, trabajo inteligente y las personas adecuadas a tu lado, puedes transformar cualquier crisis en una oportunidad de crecimiento. Es la demostración de que las empresas familiares pueden adaptarse y competir en el mundo moderno sin perder su esencia humana. Pero más que nada, es la historia de cómo un colapso familiar se convirtió en el cimiento de una nueva familia, tanto personal como profesional, construida sobre bases más sólidas de honestidad, responsabilidad y amor mutuo. Cada mañana, cuando abro las puertas de nuestra tienda principal y veo a nuestros empleados llegar con energía y propósito, cuando recibo llamadas de clientes satisfechos recomendándonos a sus amigos, cuando reviso nuestros números financieros y veo un crecimiento sostenible mes tras mes, sé que tomé la decisión correcta. La llamada telefónica que recibí en esa playa de Tenerife hace 8 meses no destruyó mi vida. La transformó completamente y me dio la oportunidad de construir algo mucho mejor de lo que jamás había imaginado posible.